Hola familia, esta semana estamos estudiando la porción para Hanan y vamos a estar utilizando lo que son las herramientas de nuestro maestro Rico Cortés, son las esferas y la escalera educativa. En esta porción me voy a concentrar en lo que son los mandamientos de esta semana. Esta semana contiene 12 mandamientos. De esos 12, 8 son performativos y 4 de ellos son prohibitivos. Pero nos vamos a concentrar solamente en un mandamiento, que es el Shema, encontrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, que dice: Escucho, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es una declaración de fe. Y aunque es una declaración de fe, tenemos que verlo en el contexto del antiguo Medio Oriente para comprender un poquito mejor lo que era un juramento del antiguo Medio Oriente. El antiguo Medio Oriente, un juramento estaba atado a la persona que hacía este juramento por lo que eran bendiciones y maldiciones. De hecho, hay un tratado que se dedica a esto solamente en la Mishnah, que se llama el Nedarim, que habla de lo que son los Shvuah y lo que son los Nedarim, los votos y los juramentos que se hacían, que se hacen a Dios o se hacen entre personas. Y también trata de cómo alguien podía dedicar algo al templo a través de un juramento. Cuando nosotros hacemos un juramento, nosotros vamos a encontrar esto en varias partes de la Biblia. Inclusive vamos a encontrar que Dios levanta su mano y hace un juramento por él mismo. Algo que es inviolable porque él está haciendo un juramento utilizando su nombre. De hecho, en el antiguo Medio Oriente se utilizaba el nombre para jurar y hacer estos tipos de juramentos. Dice, versículo 4: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, si nosotros entendemos lo que es un juramento, vamos a entender que esta fórmula que está utilizada en el Deuteronomio 6 es parte de un juramento que se hace en la mañana y en la noche, reconociendo a Dios como el único y que no hay otro fuera de él. De hecho, esto es algo contracultural en el antiguo Medio Oriente, porque todas las naciones no creían en un solo Dios, sino que creían en múltiples dioses basado en lo que cada dios podía hacer. Y aunque muchas veces tenían un dios supremo, que era la cabeza, podríamos decir, o el jefe del panteón de las deidades, ellos siempre tenían otras deidades a las cuales ellos también rendían culto. Dice acá, vamos a leer unas notitas que tengo por acá. Dice la sección, o por ejemplo, esta otra cosa que se me olvidó rapidito. Este mandamiento contiene tres partes. Una de ellas se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6 y la otra se encuentra en el libro de Números capítulo 15. No es solamente una parte, incluye lo que son el uso de los tzitzit en remembranza de una persona que es de la realeza, cómo debe comportarse y en relación a los mandamientos. Entonces dice, la sesión forma parte del mandamiento que precede las leyes y los juicios, incluidos en los capítulos 12 al 26. El mandamiento se abre con la exigencia básica de lealtad al Dios único, Shema, que en realidad constituye una reformulación teórica de los primeros mandamientos del Decálogo. Y esos mandamientos son: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Éxodo 22. Y el segundo: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 23. La unidad de Dios corresponde al primer mandamiento, mientras que la negación de todas las demás divinidades corresponde al segundo. Entonces, esto comienza con lo que es una declaración de fe. La persona declara que él cree solamente en uno y en un solo Dios y que no, los demás no existen. El mandamiento también incluye lo que es educar a los hijos mediante el credo de monoteísta. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es monoteísmo, porque existen tres cosas distintas. Existe el monoteísmo, existe el politeísmo, existe lo que es el enoteísmo, la monolatría y obviamente lo que practicaba Israel o lo que debe practicar Israel, que es el monoteísmo. Eh, el mandato de educar a los hijos mediante el credo monoteísta de que Dios es uno y único y no hay ningún otro de él, y la exigencia de memorizar las palabras de Dios mediante filacterias o inscripciones en las puertas. La sesión termina con el mandato de enseñar a las generaciones sucesivas los grandes hechos del Éxodo, motivando así la observancia de las leyes. O sea que esto contiene varias partes dentro de este mandamiento que se deben hacer para mantener la continuidad
del mandamiento y de la adoración del único Dios verdadero. La enseñanza, por ejemplo, es algo que vamos a encontrar y es tan importante que se va a encontrar en el libro de Éxodo, en el libro de Josué y en el libro de Deuteronomio. Varias partes va a hablar sobre la tradición de enseñarle a los hijos y repetir. De hecho, uno de los mandamientos de Pesa es relatar el relato, relatarle a los hijos lo que pasó en Egipto. Por ejemplo, dice la enseñanza, o cuando en tiempo venidero tu hijo te pregunte, eso 13:4, y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Otro es Josué 4:6, que nos dice, sea esto una señal entre vosotros, y más tarde cuando vuestros hijos pregunten diciendo, ¿qué significa estas piedras para vosotros? Les diréis, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas, y así, relatar. Y el versículo 21 nos dice, y habló a los hijos de Israel, diciendo, cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, diciendo, ¿qué significa estas piedras? También el libro de Deuteronomio que estamos leyendo, versículo 20, nos dice cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado. Entonces empieza a decir cómo debemos relatar y decir y enseñarle a los hijos. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ahora, ¿cuál es la importancia de relatar? A veces es algo que no consideramos tan importante el relatar o el mandamiento de enseñar a los hijos. Y la importancia de eso es que cuando se descuida la enseñanza a los hijos, la próxima generación va a terminar haciendo lo que pasó en el pueblo de Israel. De hecho, cuando nosotros estudiamos lo que es la generación que entró al pueblo de Israel y las generaciones sucesivas, nos vamos a dar cuenta que después de eso, especialmente en el libro de Jueces, después que murió toda la generación que entró al pueblo de Israel, el pueblo cayó a lo que era la idolatría, precisamente lo que Dios le había prohibido. Yo tengo una teoría que es mi teoría personal, que el descuido de enseñar a los hijos llevó a la próxima generación a la idolatría. Por eso es bien importante que se le enseñe a los hijos los mandamientos. Otra cosa que podemos encontrar que vamos a estudiar es lo que es enoteísmo, monolatría y monoteísmo. Por ejemplo, el enoteísmo es una persona que cree, bueno, vamos a leer acá, dice, muchas religiones reconocen la existencia de varios dioses y o espíritus que hacen la voluntad de Dios, lo que estrictamente hablando los hace más monólatros que monoteístas. Sin embargo, la monolatría no es lo mismo que el enoteísmo. Hay una diferencia entre la monolatría y el enoteísmo. Por ejemplo, el politeísmo es la creencia en varios dioses. El, la monolatría y el enoteísmo son derivantes del politeísmo. Entonces, eh, dice, ¿qué es, ¿qué es la creencia y la adoración de un dios? Ok, volvemos atrás. Dice, sin embargo, la monolatría no es lo mismo que el enoteísmo, que es el enoteísmo, la creencia y la adoración de un dios sin negar al mismo tiempo que otros pueden, con la misma verdad, adorar a diferentes dioses. O sea que el enoteísmo enseña que una persona puede tener, que una persona eh, la adoración adora a un dios, pero no niega al mismo tiempo que otros puedan adorar a otros dioses. O sea, la creencia del enoteísmo es la creencia en la adoración de un dios, pero existen otros dioses y otras personas pueden adorar a esos dioses también. De hecho, hay una creencia que habla del enoteísmo, que una persona puede adorar a estos dioses en algún momento que, que se necesite adorarlos. O sea que de pronto la persona puede abandonar la adoración de un dios y cambiar por la adoración de otro dios. Dice, la principal diferencia entre los dos es que la monolatría es la adoración de un dios que por sí solo es digno de adoración, aunque se sabe que otros dioses existen. Mientras que el enoteísmo es la adoración de un dios
sin excluir la existencia de otros que también pueden ser dignos de alabanza. O sea que el enoteísmo cree que se pueden adorar otros dioses, mientras que la monolatría solamente cree que existe, que se adora un dios, pero existen otros dioses. El monoteísmo, en cambio, nosotros lo vamos a ver en todos estos textos que vamos a ver ahora, habla de que solamente Dios existe y no hay otro Dios fuera de él. Por ejemplo, Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios, ninguno hay fuera de él. Otro texto que nos dice en Isaías 44:6, nos dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Otro texto, Isaías 45:6, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Y por ahí todos estos textos hablan de lo mismo. Por ejemplo, Primera de Rey 8:60 dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios, no hay otro. Estén pues vuestro corazón enteramente dedicados al Señor nuestro Dios, para que andemos en sus estatutos y guardemos sus mandamientos como en este día. Una renovación de convenio, de hecho. Y otros textos, Segunda de Reyes 5:15, y regresó al hombre de Dios con toda su compañía y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Entonces, la diferencia entre las creencias del antiguo Medio Oriente, que creían en varios dioses, eran politeístas, y las creencias inclusive de muchas religiones hoy día, que son más comparadas con el enoteísmo que con la monolatría, perdón, que con el monoteísmo. El monoteísmo, que es la creencia de nosotros que creemos solamente en un solo Dios y que ese Dios es el único y no existe otro Dios fuera de él. Ese es la creencia bíblica de Dios, la esencia de Dios. No hay otro fuera de él. Por él fueron creadas todas las cosas y él es el que está en control de todo lo que pasa. Mientras que las otras naciones piensan que hay otros dioses que se pueden venerar, por ejemplo, el panteón de Cananeo, el panteón de los dioses egipcios y otras creencias logititas que creían en varios dioses y adoraban varios dioses. Mientras que en la Biblia, si nosotros leemos el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6 nos habla del Shema, de la aceptación del único Dios verdadero, y el capítulo 20 de Éxodo, los primeros dos versículos, bueno, los primeros versículos, nos habla de no tener otro Dios, no rendirle culto, no crear imágenes a otro Dios y solamente creer en que Dios es uno y único y toda nuestra adoración debe ser dirigida a Dios, al único Dios y verdadero, que es el Dios que escogió a Israel, que puso su nombre sobre Israel, el único Dios que santifica a Israel, que lo protege, lo cuida y lo guarda, que le dio la herencia a Israel. Esa es nuestra creencia. Por eso es que nosotros vamos a encontrar el problema, inclusive en el primer siglo, entre lo que eran las personas que creían en el único Dios verdadero y lo que estaban haciendo los romanos y especialmente la adoración al emperador, que establecía la adoración al emperador y a otros dioses, mientras que el que creía en el único Dios verdadero no podía aceptar eso porque su adoración siempre tenía que ser dirigida al único Dios verdadero. Por eso es que el libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 8, 5 y 6, nos dice de esta manera, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor, Yeshua, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, inclusive aquí está hablando en Primera de Corintios, está hablando del único Dios verdadero que nosotros debemos aceptar y dirigir nuestra adoración a él. Y él envió a su hijo, Yeshua, el Mesías, quien también reconoce a Dios como su Padre y el que lo envió a él. Espero que esto sea de bendición y si quiere más información siempre puede ir a tesorosdeltemplo.com y allí encontrará otras bendiciones, otras enseñanzas relacionadas. Shalom.